poquito repasar con ustedes, más que nada si tenían algún tipo de duda, y cuáles eran por ahí los temas que vamos a considerar, por lo menos respecto de este módulo, como más importantes. En materia de medio ambiente, a mí particularmente, me interesa que conozcan a la hora de resolver el parcial conceptos bien básicos, ¿sí? Por supuesto, un concepto bien básico de medio ambiente. Tengan en cuenta siempre la normativa, ¿sí? Desde la norma superior a la norma inferior. Entonces, ¿Se escuchó? hola, ¿Se escuchó? ¿sí? Sí, sí, ¿se Sí, escucha? se escuchó. Perdón, pero estoy No, por favor. entre Ay, emocionado y contento. No sé qué había pasado. Perdón, te interrumpí, Anita. no hay problema. El doctor Farinella ingresa porque, bueno, ustedes me habían comentado que tenían distintas Empezamos con eso y preguntas. así después yo te dejo. Empezamos. Ok, Bueno, buenas perfecto. tardes. Buenas tardes primero a todos. Gracias, Ana. No, Buenas por tardes. favor. Buenas tardes a todos. Ahora que me escuchan, les dije 30 veces buenas tardes, pero no me escuchaban. Y la idea es dos cosas. El 7 tienen el parcial. No hay que estar demasiado preocupado, tampoco tan tranquilo. Pero la idea es que en el parcial ustedes de alguna manera exponen, es sencillo, exponen lo que han estado viendo, trabajando, escuchando. O sea, no es una cuestión tan complicada. Hubiera sido más complicada si fuera oral, pero no por los contenidos, sino por la forma. Porque mucha gente, cualquiera en realidad, cualquier ser humano se pone intranquilo, se pone nervioso cuando está frente a un evaluador, a cualquier edad. Y cuanto uno más grande es, más intranquilo se pone. Así que eso es natural. Pero es bueno también practicarlo. O sea, a lo mejor estaría bueno rendir algunos parciales orales. Sin embargo, esto va a ser demasiado simple. Es decir, la forma, entiendo que ya la conocen porque es similar a la de otras materias. Es multiple choice en general y alguna pregunta para completar posiblemente haya, pero muy pequeña. Lo demás es multiple choice. Uno juega más contra el tiempo, porque la idea es que en un tiempo acotado ustedes puedan responder, y responde rápido, o el que no sabe nada, porque tienta al azar, marca algo, o el que tiene bien en claro los conocimientos. Entonces la idea es esa, que tengan en claro, obviamente las preguntas, a veces hay una sola que es la verdadera, y entonces de alguna manera puede mover a confusión, pero es más un problema de duda, si no hay que dudar tanto, sino estar seguro y ir directamente a la pregunta, a la respuesta, perdón, que a uno más le parece. No obstante todo esto, que son formas o técnicas que después uno las va aprendiendo con el tiempo y la práctica de cómo rendir bien un examen, la idea de mi presencia acá es ver primero, porque nosotros no tuvimos una clase, que fue el día del estudiante, que fue el día de la primavera y llovió todo el día. Mi presencia acá es para ver si les falta comprensión de algún tema. Si es así, lo explicaríamos rápidamente ahora, si es que ustedes tienen alguna duda básica de algo, de lo que hemos visto, o de alguna otra cuestión, menos lo de Ana, porque Ana está aquí presente para los temas que dio ella. Y si fuera necesario, haríamos una clase extra el lunes que viene, 48 horas antes del parcial. Así que bueno, escucho. Hola, profesor. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. Lucía. ¿Qué tal? A mí me surgió una duda leyendo sobre la Corte Interamericana, la función que cumple el juez ad hoc. No entendí bien esa parte. Bueno. A ver, en primer lugar, entiendo que están todos en tema y Lucía nos está hablando de la protección regional de los derechos humanos y básicamente de aquellas violaciones cometidas por los estados, y dentro de los mecanismos aptos para que una víctima reclame por la violación de sus derechos fuera de su propia jurisdicción, fuera de su propio estado, está el sistema interamericano. El sistema interamericano tiene dos pasos inevitables, uno no puede saltearse algún paso. Un primer paso
es político o de naturaleza política, que es el que transcurre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí lo importante es ver cómo se llega, es decir, los requisitos de admisibilidad de la denuncia. Y una vez que está sorteado el paso de la comisión y ya el caso está en la comisión y la comisión decide, si el Estado no cumple, es decir, si la comisión decide a través de una recomendación. Si el Estado no cumple, el caso llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya es un procedimiento no político, sino un procedimiento contencioso, es decir, jurisdiccional y contencioso. Hay dos partes, la comisión por un lado, con el agregado de que la comisión de alguna manera también deja participar hoy en día en los hechos a la víctima y a los abogados de la víctima, y la otra parte es el Estado, que dice que se defiende jurídicamente, que demuestra que, según lo que él entiende, no ha violado los derechos, o que esa violación ya ha terminado y se ha repuesto al estado de cosas anterior a la violación. En ese contexto, quienes deciden, en última instancia, por la violación de una norma de derecho internacional de derechos humanos, es la Corte, y son los jueces que componen la Corte. Los jueces que componen la Corte, ahí tendrían que empezar a analizar las formalidades de la elección y a quién representan, pero en general, en los tribunales regionales o internacionales, sean de derechos humanos o de lo que sea, los jueces son expertos en derecho y representan a sistemas jurídicos, no a nacionalidades y mucho menos a estados. No son representantes de sus estados, como sí lo son los representantes en otros ámbitos que no tienen que ver con los derechos humanos. Por lo tanto, lo que se espera de un juez es justicia, no que avance o que defienda los intereses del Estado del cual es nacional. No obstante, cuando existe, eso en general en los tribunales internacionales, en un conflicto entre dos estados o en donde es parte un estado, como en el caso del sistema interamericano, y existe un juez que ya ha sido nombrado con anterioridad, que es nacional de un estado, en lugar de inhibirse de accionar, de actuar, de conocer en la cuestión, lo que se hace es dar la posibilidad que haya un juez que represente al estado demandado. Esos son los procedimientos entre estados, como verán. Cuando la persona es una persona física, bueno, ahí no hay necesidad de nombrar a nadie, pues son los jueces lo que deciden, y los jueces lo que tienen que interpretar es el derecho a la luz de el principio de protección de la persona humana. Si ninguno va a defender un Estado, sino todo lo contrario. Van a proteger a la víctima frente a los Estados. Finalmente, lo que pregunta Lucía, es decir, en otros sistemas que no son de derechos humanos, donde hay otro tipo de intereses en juego, una cuestión comercial, una cuestión de límites o de otra cosa, es común que cuando hay un Estado dentro del conflicto que no tiene un juez de su nacionalidad, entonces pueda nombrar un juez ad hoc, es decir, un juez para el específico caso. En el caso de los tribunales de derechos humanos, es muy raro, si bien la posibilidad teórica existe, que un Estado denuncie a otro por violación de derechos, es muy raro que esto suceda. En la práctica no sucede, pues los Estados, en alguna medida, todos violan derechos. Y existe una suerte de acuerdo no expreso en donde ningún Estado denuncia a otro, porque a su vez ese otro también podría denunciarlo por incumplir ciertas normas. Con lo cual, la cuestión de la denuncia entre Estados y por lo tanto la posibilidad de nombrar un juez ad hoc en el sistema interamericano es meramente teórica. Lucía, ¿estás? Perfecto, sí. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dayana tiene 18 preguntas, o sea que vamos a estar... No, rápido, Dayana. No, pues me escribió un mail y le dije que las contestaba ahora a la tarde. Por eso traje 2 litros de té y una grabación Yo también tengo mi té, así que lo acompaño. Bueno, el resto pobre que se vaya a descansar, porque... Adelante con las preguntas, Dayana. No, básicamente de la unidad 1, cuando decía conceptos de derechos humanos y nociones básicas,
O sea, ¿qué vendrían a ser esas nociones básicas que tenemos que saber? O sea, ¿qué engloba lo de noción básica? Conceptos básicos. Fíjate que dice nociones y caracteres básicos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los conceptos básicos que vos tenés que manejar para conocer el ABC de los derechos humanos? ¿Cuáles crees? ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué son los derechos? Sí. Y si yo te preguntara, ¿los animales tienen derechos humanos? ¿Vos qué me No. responderías? Que no. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no revisten la característica de ser humanos. Ajá. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Diana? ¿Todos de acuerdo? Por más que les encanten los perritos y otras mascotas que puedan tener, ¿están todos de acuerdo? Sí. Bueno. Es lógica, lamentablemente es lógica. A ver, ¿quién lo dice? Josefina. Sí, obvio, no revisten, o sea, no tienen derechos humanos, como dice Diana, porque no llegan a ser humanos. claro, no son humanos. Eso es, o sea, aunque los queramos mucho y los respetemos en un montón de sentidos, no son humanos. De eso que dicen todos, y especialmente Josefina, ¿podríamos derivar que nada que no sea humano puede tener derechos humanos? ¿Podemos derivar en eso? Ahí es dudoso, porque estamos justamente en el tema de medio ambiente y eso también incluye la naturaleza. Ahí empezamos con las excepciones. ¿Podríamos derivar entonces que todo lo que es humano, todo lo que no es humano, salvo la naturaleza, no tiene derechos humanos? ¿Podríamos decir eso? Esa sería la excepción, la naturaleza. Igual perdón, pero los animales también son medio naturaleza. Ahora me hizo dudar. Bueno, pero O sea, para peor, para que se quede intranquila y no pueda dormir, Josefina, yo les preguntaría, ¿y una persona jurídica entonces? Imaginen Coca-Cola, ¿está? Una persona jurídica. Ya no es un bichito. ¿Quién tiene un animalito, un perrito? Va, un perro, porque los perros, bueno, pero cada uno tiene el perro. Sofía, ¿cómo se llama tu perrito? Teo. ¿Cómo? Teo. T-E-O. Bien, Teo. Fíjense, comparen Coca-Cola con Teo. Teo, que mueve la cola, se alegra cuando Sofía vuelve. Bueno, ahora no vuelve nunca porque está siempre en la casa, pero bueno. Esa cosa tan tierna que es Teo comparado con Coca-Cola, unos capitalistas sanguinarios, más allá de si alguien toma coca. Teo toda la vida. Bueno, ¿y tiene derechos humanos? Es una persona jurídica. ¿Qué dicen? No es humana, evidentemente. No la escucho a Josefina, que habló tanto de la humanidad. Sí, tengo algo para decir, pero no quería ser insistente. La escuchamos, Josefina. Y no sé si tiene tanto, o sea, para mí no tiene derechos humanos, que por lo menos que yo conozca, sí creo que tiene obligaciones humanas, si lo vemos desde otro lado. Porque también Coca-Cola, por ejemplo, tiene que cuidar el medio ambiente, no sé, no puede maltratar a las personas en su ámbito laboral, entonces no sé si tiene derechos humanos, porque capaz yo no lo sé, pero obligaciones debe tener seguro. No importa, no, mejor que no lo sepas. ¿Qué sería lo lógico? ¿Que tuvieran derechos o no? No serían humanos, así que volvemos a lo mismo. O sea, obviamente debe tener, y yo no lo sé, pero la palabra humanos no sería literal. ¿Y por qué deben tener? Porque con los animales no les diste esa posibilidad, los borraste. Sí, para mí los animales también deben tener, pero digo que no sé si los tienen. Bueno, miren, ¿alguna otra opinión? Pues me gustaría. Yo, profe, creo que tienen derechos humanos, porque la persona jurídica está compuesta por la persona humana, física. Bueno, por lo tanto, pero no son personas humanas. Los tienen los miembros en todo caso y ahí los tienen las personas humanas. Pero además existe la persona jurídica, que es independiente de la persona humana. Acá lo que preguntamos es si la persona jurídica tiene o no derechos humanos. ahí en ese sentido estoy entonces de acuerdo con lo que dijo Josefina. Obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos tienen, pero derechos humanos no sé. Bueno, fíjense, el no sé es una buena respuesta, porque no es un tema que esté absolutamente definido.
O sea que no estábamos tan mal. Surgen dos cuestiones, pero porque viven acá. Surgen dos cuestiones en lo que acabamos de escuchar. Primero, ¿qué entendemos por derechos humanos? Y volviendo a lo que Diana preguntaba, ¿qué son esas nociones? Y bueno, a ver, todos ustedes entiendo que pueden dar una respuesta a la definición, podrían dar una respuesta a qué son los derechos humanos. Pero ninguno pudo contestar lo que pregunté. Porque más allá de la respuesta hay que interpretar qué quiero decir cuando estoy hablando de los derechos humanos. Entonces, hay dos cuestiones que de alguna manera salen de lo que pregunté. La respuesta concreta de si las personas jurídicas tienen o no derechos humanos, pero una respuesta mucho más importante. ¿Qué son los derechos humanos? Más allá de todas las definiciones que pueden estudiar de memoria. ¿Los derechos humanos son algo excepcional, un grupo especial de derechos, o todos los derechos son humanos? Porque no me van a negar que una persona jurídica es propietaria de los bienes de producción que utiliza. Por supuesto, es propietaria. Coca-Cola es propietaria de la fábrica. Con lo cual tendríamos que analizar, ¿y el derecho de propiedad es un derecho humano? ¿Ah? Aún hoy se siguen dando charlas. El otro día vi que había un webinar, el derecho de propiedad como derecho humano. Entonces, primer ABC. Todos los derechos hoy en día son calificados como humanos. La noción de derechos humanos nace después de la Segunda Guerra como un grupo especial de derechos, lo que hoy conocemos como el núcleo duro de derechos humanos. Vida, libertad, integridad, dignidad, no discriminación y más o menos paremos de contar. Eso sería lo básico. Pero hoy en día, cuando hablamos de derechos humanos, ¿hablamos de cualquier derecho? Bueno, la respuesta es más hacia el sí hoy, ¿eh? Porque si no, ustedes en derechos humanos tendrían que estudiar algunos derechos y el resto lo dejamos para otras materias. O en todo caso, les haría una pregunta al revés. ¿Cuáles derechos no son humanos? Entonces, si decimos, díganme, ¿cuáles derechos no son humanos? Alguno me dirá, bueno, pero algunos derechos menores no son humanos. ¿Y qué sería menor? Porque para la persona que le está siendo violado ese derecho que ustedes en abstracto consideran menor, y es el derecho más importante, aunque ustedes un derecho que ustedes no ejercen, siempre los derechos que no ejercemos nos pueden parecer como de menor importancia a los que estamos ejerciendo. Si yo ya me recibí, y ya fui a la facultad y me gradué, y ahora me va muy bien en la profesión, el boleto estudiantil me parece una cosa absolutamente menor, ¿entienden? Pero para una persona que salió del secundario y no tiene posibilidad, porque realmente no la tiene, de viajar, ni de ir caminando, ni de tener una bicicleta, y no puede acceder a un estudio universitario por una cuestión tan básica como no tener plata para tomar un colectivo todos los días, varias veces por día o lo que fuera, bueno, hay otros derechos que vienen en juego, y así con cada derecho. Entonces, una visión completa nos dice que los derechos humanos hoy en día son todos los derechos, y no un grupo especial, y el Estado está obligado a cumplir con todos los derechos. Desde ese punto de vista, la solución a la segunda pregunta es bastante más simple, porque las personas jurídicas tienen derechos, por supuesto. Derechos humanos, ¿cuál sería la diferencia? Debieron haberme preguntado, porque tienen derechos. En este sentido, y ya pasando al ámbito de tratados internacionales, la pregunta es, ¿una persona jurídica puede beneficiarse de los derechos que contiene un tratado internacional para demandar al Estado por su violación? Lo han intentado. Adriano, te sonó el teléfono. Lo han intentado en Europa y en el sistema interamericano y en América. En Europa, desde hace 40 años, ya la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que las personas jurídicas tienen derechos humanos, punto, basta. Por eso le dije a Josefina, depende de dónde está ahora y dónde quiere estar. Sí, me imaginé. Bueno. Entonces, sí, por supuesto. Es más, no solo el derecho de propiedad que estuvimos diciendo recién, le han reconocido el derecho a la honra, a la dignidad. Cuando alguien ha afectado el buen nombre de una empresa, la reputación de una empresa, y con esto obviamente se le han caído las ventas. Pero, en el sistema interamericano, hace muy poquito, ahora 2 o 3 años, se discutió algo parecido, respecto de los derechos humanos, o de la posibilidad de invocación de los derechos que existen en tratados de derechos humanos por parte de personas jurídicas. Y la Corte Interamericana, a diferencia de la europea, dijo, no los tienen simplemente porque obviamente reconoció
lo que se opinan en otras cortes regionales e internacionales, y reconoció que la tendencia es que las personas jurídicas puedan valerse de los derechos humanos, pero dijo que la KDH, que es el ABC del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, habla de las personas físicas, no habla de las personas jurídicas. Por lo tanto, la Corte negó la posibilidad de que las personas jurídicas, y lo especificó muy bien, en América pudieran prevalerse, pudieran invocar derechos existentes en tratados internacionales, en tratados regionales de derechos humanos, simplemente por el hecho de que en la KDH están reconocidos a las personas humanas. Y mencionando después que sería conveniente y sería bueno una reforma o un protocolo o algún cambio en el sistema para permitir que las personas jurídicas también puedan acceder al mismo y defender sus derechos contra los estados. Entonces, dentro de las nociones que encontramos, no una cuestión definida, sino entender algunas cuestiones básicas que hacen a las características de los derechos humanos, porque las características las puedo enumerar más o menos taxativamente. Es decir, bueno, universalidad, integralidad, interdependencia, pero ¿cómo se aplica a cada una? Bueno, la aplicación tiene que ver con la noción, con la comprensión de esa característica, Dayana. No es tan difícil el examen. Si fuera tan difícil... Profe. Los derechos humanos son universales, regionales, nacionales. Ninguna de las anteriores. Eso es para que tengan 0,50 así desde el vamos. ¿Qué te parece, Ana? ¿Alguna pregunta? Dayana tenía... Ah, perdón, no sé si Dayana tenía. ¿Segura? ¿No? No, era básicamente eso y... Bueno. No, sí estaba bien usar el libro ese de Vidar Campos, que está en su página, pero ya encontré los temas, así que ya está. ¿Está bien? Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Rocío. Hola doctor. Quería saber sobre el agotamiento de recursos internos, Sí. porque se me confunden con cuando ya agotamos todos los recursos para llegar a la Corte Suprema de la Nación. ¿Sería primero la Corte Suprema de la Nación, doctor? Antes que ir a la internacional, me refiero. ¿Dónde entraría? ¿A Rocío que hizo la pregunta o a cualquier otra persona que esté escuchando? ¿Dónde entra la cuestión? ¿Cuándo es relevante esta cuestión del agotamiento de los recursos internos? ¿En qué contexto? ¿Para qué es relevante? ¿Alguien que conteste? No entendí la pregunta. ¿Dónde ubicarían dentro de la materia de los temas que han visto o del accionar del abogado esta cuestión del agotamiento de los recursos internos? ¿En qué tema es relevante? ¿Por qué hablo del agotamiento? Son sistemas de protección internacional. Bien. ¿Y el para sistema qué? Interamericano sobre todo. Bien, entonces, en general, para ir a reclamar fuera del Estado, yo tengo un principio básico en Argentina y en prácticamente todos los sistemas en el mundo, que es agotar los recursos internos. Por una explicación muy sencilla, los jueces internacionales son jueces en general de última instancia, entonces no van a estar desde el inicio del proceso, y mucho menos su decisión va a depender de lo que luego decidan otros, porque ellos son los jueces finales. Con lo cual, para llegar al juez final tengo que agotar antes los pasos que necesariamente deben ser dados. Y para salir del Estado, imaginen un mapa, para poder salir de Argentina y reclamar internacionalmente, yo tengo que, primero, terminar mis trámites en Argentina. ¿Por qué? Y porque la denegación de justicia, o el hecho de que yo diga que mi país no me ha dado justicia, es lo que me va a habilitar para recurrir a un juez externo.
¿Y cómo puedo yo afirmar que mi país no me ha dado justicia si yo no he pasado por todas las instancias que me deben dar justicia? ¿Entienden eso? Entonces, el principio de agotamiento de los recursos internos, bueno, es un principio básico es un requisito de admisibilidad básico para presentar una denuncia, en este caso, la Comisión Interamericana. Pero más allá de lo que preguntaba Rocío, que todavía no le contesté, que es la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y ejecutoriada, es decir, contra la cual ya no se puede hacer más nada, estás muerta procesalmente con eso, o tu cliente, en todo caso, ya no puede hacer más nada. Hay otras situaciones que se han asimilado a esa sentencia de última instancia basada en autoridad de cosas juzgadas. ¿Cuáles son, Rocío? Rocío pidió que le adelantemos el parcial porque tiene que viajar, así que estamos con Ana, podemos hacer el simulacro. Adelante. Profe, no escuché la última parte de la pregunta. Claro. Los problemas técnicos, muy bien, muy... No, es mi mamá que justo entró. No, en serio. En serio, profe. La pregunta es para todos porque es importante que el requisito de admisibilidad ante la Comisión Interamericana es el agotamiento de los recursos, el agotamiento previo de los recursos internos. Ese agotamiento se demuestra, se prueba, se justifica con la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, una sentencia final, definitiva, que puede o no ser la de la Corte Suprema, puede haber terminado antes el proceso. Pero hay 4 situaciones más, otras situaciones, en donde yo, víctima, sin tener sentencia de última instancia, puedo igualmente intentar recurrir ante la Comisión Interamericana. ¿Cuáles son esas situaciones que se asimilan, ya sea por el estatuto de la Corte o ya sea por la jurisprudencia de la Corte? Profe, que se demuestre que el país, digamos, al que estoy demandando me negó el acceso a la justicia y por ende yo nunca pude tener justicia y agotar los recursos internos. Bueno, no existe, yo tengo que demostrar que no existe un procedimiento apto para defender mi derecho. En el caso de derechos que deben ser defendidos inmediatamente, porque hay peligro en la demora, existen procedimientos muy rápidos, muy ágiles, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, sobre todo el amparo y el habeas corpus, y si yo demuestro que mi Estado, la jurisdicción de mi Estado no me ha dado una respuesta porque no existe ese procedimiento dentro de mi Estado, en el derecho argentino existe, pero no en todos los Estados, no existe una acción tan rápida como las que mencioné, entonces, si no existe el recurso, yo puedo, es decir, nunca voy a empezar un procedimiento y mucho menos obtener sentencia, puedo acudir ante la comisión. Pero ¿qué pasa si el recurso existe? En líneas generales es lo que has dicho. Manuel, ¿vos contestaste? ¿Vos, Manuel, contestaste o quién contestó? ¿O Mariano? Sí, yo, Manuel. Bueno. Sí. Entonces, en líneas generales sería denegación de justicia. Pero ¿cómo se presenta? Pues yo tengo que probar algo, no puedo decir no me han dado justicia y punto. Entonces, tengo que probar que no existe un recurso jurisdiccional apto para defender mi derecho. 1. 2. El recurso existe, pero se me ha prohibido ejercerlo. No se me permite ejercer esa acción. Leyes de punto final y obediencia debida. En donde a las víctimas del terrorismo de Estado se les impidió iniciar nuevos juicios o se les fijó una fecha después de la cual ya no podían iniciar nuevos juicios. Tercero, retardo o retraso en la justicia. Es decir, hace 125 años que inicié el proceso y todavía no tengo sentencia de primera instancia. Ya estoy grande, me jubilé,
espero vivir unos años más, pero nunca voy a ver que llegue la sentencia de última instancia. ¿Cuánto es retraso? Se estarán preguntando. Y bueno, eso depende del tipo de derecho violado y del tipo de acción iniciada. Por lo tanto, no hay. En algunas cuestiones 20 años es retraso o retardo injustificado, y en otros 1 año o 2 años puede ser suficiente. Tal vez menos en otras instancias donde puede estar en juego la vida de la persona. Cuarto, cuando las condiciones materiales de ejercicio del derecho impiden el mismo. ¿Y qué es esto de las condiciones materiales? Bueno, cuando el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima hace que, no en el momento en que ha sido victimizada, sino desde siempre, ese estado en el que vive la víctima le impide poder siquiera conocer que tiene derecho a algo. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de este cuarto supuesto, hablamos de ciertas desigualdades básicas de los sistemas, de inequidades básicas de los sistemas. Grupos vulnerables que no han sido reconocidos o que siendo reconocidos por la ley no son defendidos por el Estado, no saben con los derechos con los que cuentan, o situaciones de violencia o de violación estructural, sistemática de los derechos. Este concepto fue elaborado por la Corte Interamericana en relación con los pueblos indígenas, con las comunidades originarias. En un caso de hace un par de años, de una comunidad de Paraguay, una comunidad originaria que vivía en Paraguay, se murió una cantidad importante de miembros de la comunidad, y grupos de derechos humanos llevaron el caso ante la Comisión Interamericana. Y la primera defensa del Estado fue que no habían agotado los recursos internos, es decir, les dijeron, no han activado los procesos de justicia. La respuesta de los abogados, no de la comunidad, que ni siquiera hablaban español, sino de los abogados, fue que no tenían idea de que existía un recurso a la justicia interna. Con lo cual se habilitó la denuncia y se comenzó a entender el caso. El caso finalmente llega a sentencia, y la Corte Interamericana, fíjense lo que dicen. Durante el proceso el Estado se defendió diciendo que cerca, a pocos kilómetros de donde existía la comunidad, que era una comunidad que no salía de sí misma, vivía en un territorio y estaban ahí aislados, pero el Estado dijo que a pocos kilómetros de donde vivía, del territorio que habitaba la comunidad, había un hospital, porque había una ciudad y había un hospital. Y que esta gente debió llevar a los enfermos al hospital. Simple. Eso nos parece simple a nosotros. ¿Pero qué dijo la Corte? Porque así lo demostraron los abogados de la comunidad. La Corte dijo que en las condiciones de violación sistemática en que vivían estas personas, esta gente, fíjense, no hablaban el español. Por lo tanto, no tenían acceso a la legislación en su idioma, con lo cual nunca se iban a enterar de los derechos con que contaban, y mucho menos de poder acceder a la justicia, a una justicia que tampoco era propia, era la justicia del Estado paraguayo. Y luego condenó al Estado paraguayo a crear un centro de salud dentro de la comunidad, porque a lo largo de la prueba del expediente se hizo ver que no tenían relación con el resto de las comunidades. Esta comunidad originaria vivía aislada, no se relacionaba para nada, no comerciaba, no tenía relación. Y entonces, ¿cómo iban a pretender que cuando alguien se enfermara lo llevaran al hospital? De gente a la que no conocían, con la que no se entendían, con la que no tenían relación alguna. Y este choque de culturas, de alguna manera, hizo decir a la Corte que aun cuando no hubiera sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no hubiera recurso, no se le hubiera impedido el recurso, no hubiera retraso injustificado o demora en la resolución, aún así, cuando las condiciones
materiales del ejercicio del derecho eran tan pobres, tan carentes, de igual forma se aceptaba que la víctima fuera a la comisión. Con lo cual llegamos ahí a la cuarta forma en donde se asimila como agotamiento de recursos internos a circunstancias que no lo son. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Ana, pues, si, yo te dije 20 minutos, pero si se va más, hacemos otro día, ¿está? Para que no... No, no hay problema, porque igualmente mi clase de hoy va a ser un repaso, no voy a agregar demasiada cantidad de contenido de lo que ya hemos visto, así que lo sintetizo y listo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe, yo había puesto una... Ay, me da el sol, perdón. Había puesto una pregunta en el chat con respecto también a lo de las personas jurídicas. No, no pasa nada, no quería interrumpirlo. Pero no es... Como chicle. ¿Cómo? No, una pavada, dije. Que camino como chicle. No puedo hablar y leer el chat. Ah. Pero, con respecto a lo de las personas jurídicas... Háblalo, yo lo leo. Así el resto lo sabe, o no todos. Sí, con respecto a lo de las personas jurídicas, no es medio injusto que no tengan derechos humanos en cierto punto, porque si violan los derechos humanos se los puede atacar a ellos, pero si violan sus derechos humanos o de persona jurídica en relación a lo que serían hoy los derechos humanos, o sea, casi todos los derechos, ellos no podrían atacar considerando que, por ejemplo, acá en América no se les reconocen derechos humanos. ¿Me explico? ¿No podría haber ciertos abusos de poder en ese sentido? Te explicás perfectamente. Lo que se entiende al decir que las personas jurídicas carecen de derechos humanos es que carecen de un recurso fuera del Estado en donde están. Pero obviamente dentro del Estado tienen todos los medios legales para poder defender sus derechos. Estoy pensando ahora que en el impuesto a la riqueza, fíjense, eventualmente habría un derecho en juego que es el patrimonio, bueno, la actividad comercial y otras cuestiones, ¿no? El impuesto que se está debatiendo. Eventualmente, si una persona física tuviera que pagarlo, bueno, podría atacar la inconstitucionalidad y en última instancia podría alegar alguna norma, no estoy diciendo que con éxito, pero podría hacerlo, alguna norma de la KDH relativa a la propiedad, al ejercicio del comercio y otras cuestiones. Y si el Estado no le diera la razón, podría ir fuera, podría presentarse ante la Comisión Interamericana. Siempre digo podría. En los hechos, el éxito es prácticamente nulo porque nuestro sistema interamericano al momento solo admite, pero por una cuestión de práctica, solo admite violaciones sistemáticas, masivas o institucionales de derechos. No es como el europeo en donde un panadero puede ir, digo un panadero, pero si cualquier comerciante puede ir ante la Corte Europea para defender un derecho de su patrimonio, de esta pequeñísima persona en un mundo de cientos de millones de habitantes. El sistema interamericano, hasta ahora, los grupos victimizados han sido los que han tenido suerte. En el mismo supuesto, con el mismo impuesto, la persona jurídica que ha tenido que pagarlo vería agotado su camino en la jurisdicción interna. O sea, no tendría esa posibilidad de ir a la comisión y corte. Gracias, ya entendí. Pero obviamente tiene toda la defensa interna de los derechos, ¿no? Perfecto, gracias. Profesor, Bueno, sí. profesor. Sí. ¿Sí, me escucha? Usuario. Sí, ¿quién sos? Oscar Cabral. Oscar, ¿cómo estás? Te escucho. Bien. Le quería hacer una pregunta, va a parecer a lo mejor un poco reiterativa, pero con el material que usted tiene en el campus, en su página, ¿ya es suficiente para abarcar los temas de la unidad 1 y el punto B de la unidad 2? Oscar, más que suficiente es mucho más que suficiente. En realidad la unidad 1 es una unidad introductoria en donde si ustedes pueden responder a una pregunta muy, muy simple de formular, ¿no? No de responder, que sería, ¿qué críticas se pueden realizar al concepto de derechos humanos? Si pueden responder a eso, que serían las lecturas, las críticas desde diferentes ángulos, ¿no?
que se realiza la idea de derechos humanos? Si pueden responder a eso, ya saben cualquier concepto, porque es la consecuencia, ¿no? Cualquier concepto de la unidad 1. Está bien. ¿Está? Eso para que... Pero, a ver, para que lo entiendan bien. La idea de este tipo de estudio es que vayan aprendiendo a partir de lo que escuchan, de lo que hacen, de lo que opinan, y no por generar un multiple choice correcto. ¿Sí? Porque ustedes pueden generar un multiple choice correcto y no entender absolutamente nada. Entonces, con esto les estoy diciendo que el trabajo que se han tenido que tomar, por eso la obligatoriedad de las entregas de los trabajos prácticos, ya nos genera a nosotros la confianza para no tener que, para hacer un multiple choice relativamente sencillo para quien ha asistido a las clases. Porque dice, bueno, tan simple es, pero es simple porque ha leído, como vos decís, esas lecturas pequeñas y ha estado presente. Esa es la idea del curso. Gracias. Profe, tenemos que contemplar la diapositiva que dio en la clase en la clase espejo con Colombia. Yo no me acuerdo qué era. Rocío, como respuesta genérica, porque uno siempre el que va a estar en un examen quiere saber las preguntas antes, ¿no? Hasta los jueces, en el Consejo de la Magistratura, unas denuncias son que les dan las preguntas antes, siempre. Yo lo que te puedo decir es que ningún material que damos es bíblico, es decir, no es que hay que saberlo. Respecto de los contenidos, lo único que se trató en la clase espejo es que tuvieran un panorama amplio para que leyeran con algún sentido, porque si no, a veces son lecturas que son parte de un libro y viene colgado ¿de dónde? De un árbol, yo no entiendo de dónde viene, a dónde va, no sé qué me quieren decir. Bueno, la clase espejo les abrió un poquito el panorama para que después vayan a las lecturas y dicen, bueno, este me dice esto, este me dice que los derechos humanos son una invención occidental, este me dice que no existen, este me dice que es la creación de un grupo opresor que quiere culturizarme, y este me dice que son los derechos que me ha dado Dios, y este otro me dice que son los derechos que la razón humana ha creado y que son de alguna manera el fin de la historia, porque a partir de ellos ya no hay más nada. Bueno, ¿está? Claro, depende de la fundamentación. Exacto. Muy bien, ¿alguna pregunta o duda más que tengan? Me olvidé de decirles, porque como no tuvimos clase, vamos a hacer lo mismo que salió muy bien que el cuatrimestre pasado, por eso los invito. Ustedes van a hacer el parcial, ¿no? Y en el parcial va a haber gente que apruebe y gente que desapruebe, como en el mundo. En general, la mayoría va a aprobar, por porcentaje estoy hablando, no porque sea bueno. Y va a haber gente que desapruebe. En el recuperatorio, la gente que desaprueba, obviamente se va a presentar. Pero vamos a dar la posibilidad de presentarse a aquellos que hayan aprobado. Con 4, con 5 y con 6. Para subir la nota. Así no les queda, porque cuando ustedes terminen, el promedio de la carrera, o el promedio que ustedes tengan en relación con el promedio histórico de la carrera, que en este momento es una de las facultades de los promedios más bajos de todas las facultades, tiene un 5,50, una cosa así de promedio, que es bajísimo, promedio general, hace que ustedes se destaquen o no, en función de una beca, de un trabajo, de lo que fuera. Entonces siempre es bueno tener un buen promedio, no solo aprobar. Entonces, en el recuperatorio se van a poder presentar, se los digo ya para que vayan viendo, si utilizan la opción, se van a poder presentar los que desaprobaron, los que estuvieron ausentes, y los que aprobaron con 4, 5 y 6, para aumentar la nota. El que aprobó con 7, no venga después a decirme que algún compañero no sea envidioso, se sacó un 6 y después sacó un 8 y tiene mejor nota que él. Si se quiere presentar, que se presente, pero comparen sus historias con ustedes mismos, no con los demás. Pero bueno, vamos a dar esa oportunidad. Profe, ¿Cómo? ¿cuántas hay que tener correctas y demás? ¿Cuál es el criterio? En general valen 0,50, salvo alguna que es muy boba y sale 0,25. Pero en general 0,50 cada multiple choice. Y hay una técnica. 20, 30.
No, menos. Y si quieren hago 30. Hacemos, pues las hacemos entre todos. Nada, profe, no. No pasa nada. Está bien, está bien. Miren, Está bien. como técnica, ustedes ya deben tener experiencia, pero como técnica en general se empieza con la más difícil, ¿tá? Y las más fáciles se dejan para el final. Esto tanto sea una pregunta para explayarse, para responder bien, o con más razón los multiple choice. Porque en general la gente empieza al revés, empieza con las fáciles, pues es las que conoce, y pierde tiempo con las fáciles, porque las fáciles encima le dedica tiempo, porque quiere estar seguro y qué sé yo, y cuando faltan 2 minutos, se van a las difíciles. Y entonces, además de ser difíciles, se quedan sin tiempo, con lo cual es imposible, casi imposible, que les acierten, salvo que tengan mucha suerte ese día. Entonces, una técnica buena es empezar con las difíciles, decir, bueno, yo tengo 1 minuto por cada pregunta, bueno, empiezo con las difíciles, y tengo que sacarlas, por sí, por no, la pienso, la leo y listo. Y después llegan con tiempo a las fáciles. Y las fáciles entonces, después de haber pasado las difíciles, son más fáciles. Hagan como quieran, pero bueno. Profe, ¿y se puede volver para atrás? O sea, ¿se puede ir para atrás y para adelante manejándonos como queramos? ¿O Sí, entiendo que Son sí. secuenciales. Sí, esa era pero mi no- pregunta? Pero no se agotan. Sí, pero a ver, entiendo, yo nunca no hice un examen como tendría que Yo soy de hacer. las que hace Profe, las fáciles Secuencial, primero. yo tuve con Vicente. si es secuencial no podés volver, es una pregunta por una. Claro. A ellos le dan, cuando ellos hacen el examen tengo entendido que pueden elegir eso, porque en simulacros no hemos tenido secuencial. Yo lo que hice fue poner una pregunta atrás de otra para que no se les, porque si no se vuelven locos, porque les aparecen las 20 preguntas y empiezan a leer todo y al final, es decir, resuelven una pregunta, pasan a la otra, pero entendía siempre que podían volver hacia atrás. Voy a preguntar eso, porque la idea es que el tiempo es de ustedes, lo manejan como quieren, vuelven, están todos los 20 minutos con una sola, te van a sacar 0,50, pero bueno. Yo soy de las que empieza por las fáciles, o sea, me describió exacto, por eso es mi pregunta. Gracias. Sobre todo cuando hay que escribir, ¿no? El multiple choice, bueno, uno lo puede llegar a resolver, pero cuando hay que escribir es terrible, porque uno deja para el final, le quedan 5 minutos y tiene que escribir algo sobre lo que no sabe, y entonces no sabe, le es difícil, y bueno, es al revés. Pero bueno. Voy a fijarme eso entonces, Rocío, que se pueda volver. ¿Alguna otra duda? Si no, ya la dejo a Ana. Hola, doctor. Una pregunta le quería hacer. Mercedes me llamo. Mercedes, sí. Doctor, quería preguntarle con referencia a los fallos, los fallos que nos dieron como ejemplos, ya sea en la unidad 2, en la 4. ¿Cómo sería, qué es lo que nosotros más importante tenemos que saber? ¿La sentencia de la Corte o qué fueron, digamos, qué fueron las causas que llevaron al caso? En general, bueno, a ver, en general uno puede mencionar muchos fallos, ¿no? Pero si han trabajado con alguno o se le han dedicado minutos a la explicación del fallo, la importancia de lo resuelto en el fallo, entonces esos fallos hay que conocerlos. Ahora, ¿qué es importante de un fallo judicial? Y bueno, el fallo ejemplifica, por un lado, cuál es la interpretación correcta de uno o más derechos. Los hechos nos sirven para situarnos en tiempo y forma y hasta para hacer más interesante el fallo. Porque es esa anécdota, el chismerío de qué pasó con este, con el otro, pero en realidad no agregan nada. Conocer un fallo no es conocer los hechos, es conocer cuál fue la interpretación del derecho, si fue un leading case, si afirmó alguna tendencia, si consolidó alguna tendencia jurisprudencial. Eso es lo importante de un fallo. Bien, doctor, gracias. No, de nada. Y recuerden siempre, para los que han escuchado, algunos los he visto en alguna charla o algo, que hoy se habla de el control de convencionalidad, que es interpretar a los instrumentos internacionales a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Con lo cual, lo importante en todo caso, al aplicar una norma de derechos humanos de la KDH o de cualquier
tratado o protocolo interamericano no es tanto cómo lo interpretó la Corte Suprema Argentina, sino cómo lo interpretó la Corte Interamericana, porque esa forma en que lo interpretó la Corte Interamericana es, o significa, en las condiciones de su vigencia, que es lo que impone la KDH, es decir, las normas deben ser aplicadas en las condiciones de su vigencia. Esto significa de la manera en que es interpretada por tribunales internacionales. Y esto es lo que se llama el control de convencionalidad. Ustedes conocen el control de constitucionalidad, que es aquel que hace la Corte Suprema en referencia a toda la legislación interna derivada. Pero el control de convencionalidad es el que hacen los tribunales internacionales en relación a cómo los estados, todos los órganos del Estado, incluido el judicial, incluida la Corte Suprema, cumplen con sus obligaciones internacionales. Van a tener, es decir, no hay nada del control de convencionalidad ahora, lo van a ver para la segunda parte, y van a tener una charla de, los lunes van a tener una serie de charlas y van a tener una charla con un profesor muy reconocido de la Universidad de Valencia, y va a ser específica sobre el control de convencionalidad, que les va a venir perfecto para toda la carrera y para el ejercicio de la profesión. Porque todas las normas internacionales de derechos humanos que aleguen en sus escritos el día de mañana que estén ejerciendo, lo van a tener que hacer en función de cómo son interpretadas por tribunales regionales e internacionales. Más allá de la... Y si tienen que luchar contra una decisión o intentar un cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema o de la jurisprudencia argentina, lo van a lograr con eso, y no con jurisprudencia argentina. ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Anita, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, Gracias. por nada. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, vamos a tratar de simplificar un poquito, ¿sí? Profe, Sí. por si no se acuerda, estábamos punteando los temas medio ambiente, normativa, quedó ahí lo que le Exacto. importa más. Sí. Vamos a, antes de puntear esos temas, yo lo que les quería compartir era algunas pautas que tienen que ver con, bueno, justo el doctor Farinella cerró su intervención haciéndoles la manifestación del control de convencionalidad, ¿sí? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por supuesto a partir de ese organismo, absolutamente todos los organismos que están por debajo, deben cumplir, ¿sí?, como condición sine qua non, siempre dictar sus sentencias en relación al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿sí? Esto es más que lógico, porque si nosotros debiéramos recurrir a una instancia internacional, por supuesto que se revertiría absolutamente una sentencia dictada por nuestra Corte Interna, ¿sí? Entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe siempre interpretar las normas de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Conforme el artículo 75, inciso 22. Que esto quede bien claro, no puede alejarse, más allá de que nosotros podemos por ahí, digamos, recurrir a una instancia superior, de esto no se pueden alejar. Y yo en materia de medio ambiente les quería hacer una especie de síntesis en cuanto a qué ha dicho nuestra Corte Suprema, y nuestra Corte Suprema en materia de medio ambiente ha dictado una cantidad de fallos enormes, ¿sí? Si hay fallos que tiene la Corte Suprema son precisamente de materia de medio ambiente. ¿Por qué? Porque como habitualmente los conflictos se generan entre distintas jurisdicciones, siempre interviene la Corte a nivel digamos, como competencia originaria, ¿sí? Porque se suscitan muchísimas veces las cuestiones entre provincias. Vieron que yo les dije, el medio ambiente no es algo que podamos tratar en un ámbito cerrado, sino que generalmente tiene una expansión a nivel territorial mucho más amplia del lugar donde lo desarrollamos. Y hay numerosísimos fallos, pero me interesa
que por ahí puedan rescatar uno, que es bastante reciente, que es, ahí como están viendo ustedes en pantalla, Barrick Exploraciones Argentinas, Sociedad Anónima, y otro, contra Estado Nacional sobre una acción declarativa de inconstitucionalidad. Hay como muchas maneras de llegar a la Corte Suprema. Esto puede ser una, luego de un derrotero determinado donde se pide la declaración de inconstitucionalidad en primera instancia, se puede llegar obviamente hasta la Corte Suprema porque están en pugna lo que dice la Ley 48, normas de la Constitución Nacional. ¿Por qué les traigo a colación este fallo? Como también les comentó el doctor Farinella, cuando nosotros analizamos un fallo, a veces los hechos no es algo que sea tan relevante de qué trata, sino cómo llegó la Corte a dictar una sentencia determinada haciendo un razonamiento, ¿sí? Un fallo es una derivación razonada, debe ser una derivación razonada para que este fallo, digamos, no sea luego impugnado. Cuando se dicta una sentencia, el juez tiene que hacer una derivación razonada de por qué dicta tal o cual sentencia y por qué lo hace de esta manera, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, que la Corte dictó su fallo en el año 2019, o sea, es bastante reciente, declara como improcedente la acción, digamos que el resultado por ahí definitivo a nosotros tampoco nos pone ni nos quita mucho, pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante son las cuestiones que la Corte saca a la luz, porque, por supuesto, habla de una improcedencia de la declaración de inconstitucionalidad. Acá se solicitaba la declaración de constitucionalidad de la ley 26.639, que es la ley de los glaciares, ¿sí? Yo les hice mención entre todas esas normas que vimos al inicio, una de ellas, porque dijimos, había un compendio enorme de normas en materia ambiental, y una de ellas es precisamente la de preservación de los glaciares y el ambiente periglacial. Esta ley es la 26.639. Se pretendió que se declarara la inconstitucionalidad, no se hizo lugar, vuelvo a repetirles, la cuestión en particular no es algo que sea tan relevante, pero sí es relevante qué es lo que dice la Corte al analizar esto. Y fíjense, lo primero que dice en materia de medio ambiente es algo sumamente importante, que los derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del medio ambiente que involucran, estamos hablando en este caso de la ley de los glaciares, pero podría ser otra, una cuestión que está afectando a grandes grupos de población, al recurso estratégico del agua, en este caso, no puede ser atendida como una mera colisión de derechos subjetivos. Cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva, como es medio ambiente, como es consumidores y usuarios, no podemos hacer un análisis que sea solamente una mera colisión de derechos subjetivos. Es decir, tenemos que hacer un análisis mucho más amplio porque los intereses en juego son mucho más abarcativos que solamente un derecho subjetivo. Entonces, dice la Corte, caracteriza el medio ambiente como un bien colectivo, ¿sí? Así lo caracteriza, de pertenencia comunitaria, de uso común, indivisible. Esto obviamente hace que el enfoque sea absolutamente diferente porque la consideración de intereses que entran en juego ya no va a ser un conflicto bilateral que tiene que ver con quién demanda y quién es demandado. No es un conflicto bilateral, es un conflicto que es mucho más abarcativo y entonces tenemos que tener, dice la Corte, una visión policéntrica cuando estamos hablando de medio ambiente, cuando estamos hablando de un conflicto en materia ambiental, ya que los derechos afectados son, por supuesto, numerosos. Por eso, también, dice la Corte, no podemos resolver el tema ateniéndonos, yo les hice mención creo de esto en el encuentro anterior, no podemos hablar de hechos del pasado, tenemos que mirar siempre a futuro, porque en materia de medio ambiente debemos hablar de una sustentabilidad futura.
es lo que importa. El pasado ya pasó. Necesitamos ver cómo lo contrarrestamos en el futuro. Es por eso que se exige que la decisión, por supuesto, que tenga siempre en cuenta cuáles son las consecuencias que se van a derivar de una determinada manera de resolver la cuestión. Fíjense ustedes que hay otra cosa interesante que dice la Corte, antes, vuelvo a repetirles, de llegar al fallo, que no es lo que me importa, por lo menos en este caso, es que el acceso al agua potable es un derecho cuya tutela implica modificar la visión según la cual la regulación jurídica del agua se basa en un modelo antropocéntrico, ¿sí? Puramente dominial. Esta es la visión que se tenía antes, esto de mirar al hombre como un ser que puede explotar absolutamente todos los recursos naturales y que los recursos naturales están a disposición de él para que él pueda cubrir sus necesidades. Tenemos que mirar de otra manera. Ha cambiado el paradigma de la visión de esta cuestión en materia medioambiental. Y tenemos que entonces tener una visión mucho más ecocéntrica, una visión mucho más sistémica, más abarcativa, ¿sí? No poner solamente al hombre como el centro de la decisión. Otra cuestión también interesante es que dice lo siguiente: cuando está hablando de los múltiples objetivos que tiene la ley de glaciares, y esto entraría en pugna con la ley de nación de presupuestos mínimos, es lo que se pretende, obviamente, decidir cuando se llega a la Corte, esto luego no tiene andamiaje, pero dice que en el tema de los glaciares lo importante es la función de reserva del agua para el consumo humano y el respeto a la biodiversidad. Esta es, digamos, la función importante que cumple la Ley de Protección de Glaciares, porque hay una cuestión de problemática ambiental, que es lo que la ley trata de prevenir, trata de afrontar, trata de predecir, trata de procurar que no haya ningún tipo de violación. Lo que hace el legislador en este caso es conectar los efectos de ciertos extractivos más específicos, como es la incidencia de la minería a gran escala en ciertas regiones del país, sobre la preservación y la conservación de los glaciares como reservas estratégicas. Es decir, si tuviésemos que poner en la balanza qué priorizaríamos, seguramente tendríamos que priorizar la ley de glaciares por sobre la explotación de la minería, ¿sí? Dice la Corte también, o da otro concepto que es sumamente importante, y es que la perspectiva global emergente del derecho del cambio climático invita a reforzar la visión policéntrica, ¿sí? Propuesta para los derechos colectivos, porque hay una evidencia de la dificultad que existe en el proceso bilateral tradicional para responder a la problemática medioambiental. Vuelvo a repetirles, habla de una visión de un todo, una visión sistémica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar una situación que pone en pugna alguna cuestión ambiental. Por supuesto que también resalta en este fallo y en muchos otros cuál es la función que tiene el departamento, digamos, cuál es la función que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación como parte de un poder del sistema federal. Y obviamente dice que si bien tiene amplias responsabilidades, también debe tener la misma responsabilidad para respetar al resto de los poderes de la nación. Entonces, no es que pueda lisa y llanamente declarar la inconstitucionalidad de las normas, así como así, si las mismas han transitado de todo el proceso que tienen que transitar las normas, y si las mismas entiende que no hay una colisión abrupta con las pautas de la Constitución Nacional. Es interesante también este fallo, porque fíjense que integra dos normas del Código Civil y Comercial de la Nación, que es relativamente nuevo en nuestro sistema jurídico, y que son los artículos 14 y los artículos 240 para fundamentar la decisión. Lo que hace es considerar que ese derecho individual del que estamos hablando
armonice junto con el derecho de incidencia colectiva, ¿sí? Lo que se trata es de armonizar. Y durante todo el tiempo hace mención a, digamos, la necesidad de que las partes se sienten a tener un diálogo sostenible, un diálogo acorde, porque en materia ambiental es necesario el diálogo para encontrar una solución que sea, digamos, sostenible, sustentable, de acuerdo a lo que consagra el medio ambiente, porque de otra manera es bastante difícil poder llegar a obtener una solución que cumpla con el recaudo del artículo 41 de la Constitución Nacional. Y trae a colación las pautas que nosotros hicimos mención en la clase anterior respecto de la Agenda 2030 de Naciones Unidas con el desarrollo sostenible aprobado por resolución en el año 2015, en el mes de septiembre del 2015. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchísimas veces la Corte, independientemente del resultado, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los fundamentos que ha analizado, para llegar a ese resultado, porque ahí es donde está lo rico generalmente del fallo, ¿sí? Más allá de la decisión final. Lo rico está cómo logra dictar una determinada sentencia, y es todo el recorrido previo que hace dentro del ordenamiento jurídico para darle, por supuesto, el sustento que se merece. Este es el único caso que nosotros vamos a tener, digamos, que me interesa que ustedes conozcan, porque hace una síntesis de las cuestiones que nosotros hemos charlado a lo largo de estos días, ¿sí? El caso Biarritz, entonces del año 2019. Entran a la página... Sí. Todavía no está subido a Campus, ¿no? No, no lo subí a Campus, yo les voy a contar lo que me pasó. Ustedes pueden ser mis hijos y saben que nuestra generación, por lo menos en lo que a mí respecta, somos bastante durangos con la tecnología, y yo entonces me tomé el trabajo de buscar todos los links para poder pasarles a ustedes toda la data y no darles el trabajo que tengan que buscarla en la web, pero solo Dios sabrá en qué lugar del aula virtual lo colgué, porque después no volví a encontrarlo, ¿sí? Entonces, bueno, lo cierto es que busqué el link, busqué los datos de todos los links, de todas las cosas que me interesaba que supieran, pero me resultó, tuve ese inconveniente, y ustedes seguramente lo van a comprender, ¿sí? Si charlan con sus papás respecto de qué nos sucede a nosotros con la tecnología en esta era. Es muy simple, entran a la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscan el fallo Biarritz y lo van a encontrar enseguida, año 2019, vuelvo a repetirles, no es nada, o lo buscan en la web, seguramente deben haber rondando por ahí muchos resúmenes que hablen del mismo. Me interesa que extracten por ahí, vuelvo a repetirles, los conceptos principales, que son los que nosotros estuvimos charlando durante todo este tiempo. Por ahí es como una especie de síntesis, ¿sí? O de compendio de lo que nosotros hemos estado hablando, para que ustedes sepan qué opina la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de este tema. Bien, ahora vamos a lo que a ustedes les importa, sintéticamente. ¿Qué debemos saber a la hora del parcial? A la hora del parcial debemos saber conceptos básicos. Esos conceptos básicos tienen que ver con: ¿de qué hablamos cuando hablamos de medio ambiente? Punto número 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible o sustentable? ¿Cuáles son las normas involucradas que interesan respetar a la hora que hablamos de medio ambiente? Por supuesto, conocer al dedillo lo que dice el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Eso es condición sine qua non. Y si sabemos el artículo 41, vamos a saber si en el artículo 75, inciso 22, hay normas de derecho internacional o tratados de derechos humanos que a nosotros nos abran un poco el panorama y nos den data o nos den retórica a la hora de plasmar una contienda en materia ambiental. También vamos a tener que saber cuáles son los antecedentes de estas legislaciones,
En cuanto a legislación específica, me interesa, por supuesto, que conozcan la Ley de Presupuestos Mínimos de la Nación, la 25675, y la Ley de Provincia de Buenos Aires, 11.723. Pautas básicas, ¿sí? Me interesa también que conozcan cuáles son los objetivos de la Agenda 2030, que a pesar de que vamos a tener seguramente que revisarlos y empezar a dar una marcha atrás de hasta donde habíamos llegado después de la pandemia, pero sí que conozcan mínimamente cuáles son estos 17 objetivos de los que habla la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y saber cómo llegamos a esta normativa de la que hoy hablamos como si fuese algo absolutamente incorporado, y lo cierto es que es totalmente nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que conocer de qué habló la Conferencia de Estocolmo en el año 1972, que es la primera importante que habla de medio ambiente, que dijo, ¿sí? Mínimamente, por supuesto. También debemos tener en cuenta algunas normas internacionales, como es el Protocolo de Kioto, del año 2008, del año 1997, el Protocolo de San Salvador, ¿sí? Que hicimos mención por ahí como protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, y también las conferencias más importantes, la de Estocolmo, el informe de Nuestro Futuro Común, de la Comisión Brundtland, del año 1987, el de la Convención de Río, por supuesto, del año 1992, que nos da mucha data en materia ambiental, y la última del año 2002, que es la Cumbre de Johannesburgo, ¿sí? Digamos, vuelvo a repetirle, conceptos básicos de qué trataron estas convenciones para llegar de alguna manera a la legislación actual, que es la que nos abre el panorama o nos plasma el panorama que se estuvo estudiando en estas distintas conferencias, ¿sí? No mucho más que eso, no mucho más lo que los que les acabo de mencionar, es lo que me importa que ustedes mínimamente conozcan respecto de medio ambiente a la hora del parcial, ¿sí? Cuéntenme si tienen alguna pregunta en particular que entiendan relevante hacerla ahora. Yo creo que no es un tema complejo, es un tema simple, por ahí lo complejo tiene que ver con la interpretación de las pautas a la hora de las cuestiones de competencia, pero no es algo que nosotros vayamos a debatir en este momento en particular. Seguramente lo harán más adelante con alguna otra materia donde van a incursionar en materia de competencia de una forma más profunda, ¿sí? Hoy por hoy nosotros todavía no estaríamos en condiciones de ponernos a discutir respecto a estas cuestiones. Sí, los escucho. ¿Está todo claro? Profe, Sí. tengo notado que lo de la Declaración de Río, los principios más importantes eran el 3 y el 4, ¿no? Exacto, exacto. Y de Estocolmo el principio 2. Sí, puede ser, sí. Digamos, lo que ustedes tienen que saber de las conferencias es de qué manera está visto el medio ambiente y dónde se pone el acento. ¿Dónde se pone el acento? Sí, obviamente en la primera fue en el hombre, después en el desarrollo sostenible, y después seguramente el acento está puesto en cómo hacemos para debatir estos temas de medio ambiente y proteger el medio ambiente que se nos está vulnerando bastante, sobre todo con el tema del cambio climático, que es algo que preocupa a la comunidad internacional. Pero sí, los principios que les mencioné, que creo que son los que vos tenés anotados. ¿Algo más? Profe, esta sería la última clase o sea, en no materia vamos... de medio ambiente, sí. Ah, de otras materias no. De otra, digo... De otra, no, yo creo que todavía tienen clases con el resto de los profesores. Deben tener 2 o 3 Sí, clases más. tenemos el jueves y el viernes. Claro, claro, sí, sí, porque yo creo que recién
El 7 hoy les quedan todavía, sí, les quedan un par de clases. En materia de medio ambiente, por lo menos en lo que hemos visto, yo con ustedes no voy a tener otro encuentro, pero con el resto de los profesores, y tampoco con el doctor Farinella, pero sí con el resto van a tener probablemente algún otro encuentro. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por hoy, por finalizada la clase. Les deseo que tengan Profe. mucha suerte. Sí. Perdón, ¿qué número es la ley de provincia? ¿11.000 cuánto? 723. Genial, gracias. No, por nada. Bueno, les decía que suerte para el parcial, ¿sí? Vuelvo a repetirles, no es un parcial difícil, pero tengan en cuenta los conceptos básicos, digamos, de una manera clara, esa es la idea, que no dé lugar a tanta duda, a pesar de que es una materia en la que las dudas obviamente se van generando día a día porque no está todo dicho, es algo que se modifica, ¿sí? El derecho hoy por hoy no es algo tan estático como lo era en otras épocas. Hoy por hoy se modifica de manera permanente y con la velocidad que va modificándose también todos los paradigmas en la sociedad toda, obviamente. Muchísimas gracias, profe. No, gracias a ustedes, profe. mucha suerte y nos vemos entonces después del parcial. Genial, gracias. Nos vemos después. Tengan buenas Gracias. tardes. Igualmente. Adiós. Chao, profe. Chau, chau.